¿qué son los gases? A ver, ¿sí me escuchan? Sí, dice. Muy bien. ¿Quién de ustedes me puede definir qué son los gases? Cuando nosotros hablamos de los estados de la materia, recordaremos que la materia se presenta en 3 estados. Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Partamos desde ahí. ¿Sí? Alguien que nos ayude, por favor. ¿Qué me puede decir de los gases? Los gases en sí son un estado en que se presenta la materia, en la cual las moléculas se encuentran sumamente separadas, es decir, expandidas. ¿Sí? Entonces, los gases son un estado de la materia, un estado en que se presenta la materia. Las moléculas se encuentran sumamente separadas. Muy bien. Los gases tienen sus propiedades y también tienen sus características. Dentro de las propiedades, hablemos de la primera. Las fuerzas de expansión molecular son muy grandes y las fuerzas de cohesión son casi despreciables. ¿Quién de ustedes me puede decir qué significa expansión y qué significa cohesión? Es como yo decir expansión o repulsión, o cohesión o atracción. A ver. ¿Alguien nos puede ayudar? Muy bien, nadie nos quiere ayudar. Expansión es cuando las moléculas están dispersas y las fuerzas de cohesión no se atraen. Más o menos la idea. Las fuerzas de expansión quiere decir que son fuerzas que tienen las moléculas para separarse entre sí. Mientras tanto que las fuerzas de cohesión son fuerzas que tienen las moléculas para unirse. ¿Pero qué nos dice aquí en los gases? Bueno, antes de hablar un poquito de las fuerzas de expansión y cohesión molecular, nosotros cuando hablamos de materia, en general, sabemos que la materia está formada por partículas, estas partículas están formadas por moléculas. Estas moléculas en los sólidos se encuentran unidas. En los líquidos se encuentran un poquito estas moléculas separadas, pero en los gases se encuentran muy alejadas, muy separadas. ¿Por qué? Porque estos gases como que se expanden, tienen una fuerza de repulsión. Y las fuerzas, estas moléculas en los gases tienen poca fuerza de cohesión. Por eso dice que las fuerzas de cohesión o unión casi son despreciables. Casi no se las puede detectar. ¿Sí? Por eso es, por ejemplo, si nosotros nos encontramos con una cola, agitemos la cola que está sumamente tapada y luego destápela. ¿Qué pasa con los gases que están dentro de la cola? ¿Qué pasa? Momento que usted ya destapa, ¿qué pasa con esas moléculas, esos gases que están dentro? Tratan de expandirse, ¿no es cierto? Están separándose y se van. Entonces ahí, mire, las fuerzas de expansión son sumamente grandes y las fuerzas de cohesión o unión casi son despreciables, es decir, casi no existen en los gases. Por eso es cuando usted destapa un cilindro de gas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Empieza un ruido a sonar. ¿Por qué? Porque las moléculas que están dentro del cilindro se expanden, se van, porque están sumamente separadas. Tratan de escaparse por donde encuentran un lugar. La segunda propiedad, la presión que ejerce un gas, ¿de qué depende? Del volumen del recipiente que lo contiene y de la temperatura a la que se encuentra el gas. Entonces, la presión depende del volumen del recipiente que lo contiene y de la temperatura a la que se encuentre un gas. Esas son las propiedades más importantes de los gases.
Ahora vamos un poquito a hablar acerca de sus características. Los gases tienen la capacidad para expandirse y comprimirse, ¿sí? ¿Cómo nosotros cómo podemos experimentar esta característica? Por ejemplo, inflemos un globo nosotros, ¿sí? Presionémosle con la yema de los dedos a este globo. Se nos reduce, ¿no es cierto? Es decir, se comprime. Dejémoslo de presionar. ¿Qué pasa con este globo? Se extiende, ¿no es cierto? Vuelve a recuperar su estado original. Esa es la característica que dice que los gases tienen la capacidad de expandirse y de comprimirse. ¿Cuándo se comprimen? Cuando sometemos presión. Por ejemplo, con la yema de los dedos, yo cojo un globo y lo hago presión. Se me reduce, ¿no es cierto? Eso significa se comprime, pero yo suelto, dejo de presionar con las yemas de los dedos. ¿Qué pasa con el globo? Se expande, ¿no es cierto? Se extiende, en otras palabras. Luego dice, los gases tienen forma y volumen variable. Por ejemplo, aquí nosotros nos encontramos con una imagen de 3 globos. Mire, aquí dentro hay un gas, ¿no es cierto? Nosotros inflamos oxígeno, introducimos oxígeno aquí en los 3 globitos. El primero, miren, qué forma toma el gas. El segundo toma una forma alargada. El otro toma una forma un poco redondeada, ¿no es cierto? Es decir, esto quiere decir que los gases tienen forma y volumen variable. Todo esto depende del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, yo introduzco un gas o aire en un neumático de un vehículo. Tiene esa forma el gas, ¿no es cierto? Adquiere esa forma de ese recipiente. Y introducimos aire en un globo. Tiene esa forma. Introducimos aire en un balón de juego. Entonces, mire, el gas tiene forma y volumen variable. Es decir, la forma y el volumen depende del recipiente que lo contiene. Seguidamente nos encontramos con la tercera característica que dice que los gases presentan una densidad sumamente baja. ¿Debido a qué? Debido a la gran separación que hay entre sus partículas, es decir, entre sus moléculas. ¿Qué entienden ustedes, señoritas y jóvenes, por densidad? Aquí hay una pregunta de su deber. Dice, ¿por qué los gases presentan una densidad muy baja? ¿Por qué? Porque hay una gran separación entre sus partículas, es decir, entre sus moléculas. Densidad quiere decir el peso, ¿sí? La densidad quiere decir el peso. Por eso es que los gases presentan una densidad muy baja, es decir, quiere decir que son muy livianos. Presentan una densidad muy baja. ¿Por qué? Porque hay una gran separación entre sus partículas o entre sus moléculas. ¿Sí? Sigamos, por favor. Cuando nosotros hablamos de gases, se puede tomar como ejemplo el aire, ¿sí? El aire atmosférico. Recordemos que el aire atmosférico es un ejemplo de gas, ¿sí? Es un estado de la materia en estado gaseoso. El aire es la capa gaseosa externa que rodea la Tierra. Pero aquí nosotros observamos un gráfico. ¿Qué observan? ¿Qué pueden decir de este gráfico de aquí? A ver. Aquí hay un gráfico. Si ven El aire y algo que les se está expande. pasando, ¿qué significará esto? Está llena de agua. ¿Será agua? ¿Qué dicen Está ustedes? presionando. Muy bien, hay una presión, ¿sí? Esto significa que es la presión del aire, es decir, nosotros no sentimos el peso con que cae el aire sobre todos los cuerpos, pero el aire atmosférico ejerce una presión sobre todos los objetos que se encuentran en la superficie terrestre, ¿sí? A esta presión del aire nosotros le conocemos como presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la fuerza con que cae el aire sobre todos los cuerpos, ¿sí? Para medir la presión atmosférica existe un instrumento denominado barómetro. Con este barómetro
se mide la presión atmosférica. El valor de la presión atmosférica a nivel del mar es igual a una atmósfera, que equivale a 1,013 por 10 a la quinta pascales o también a 760 milímetros de mercurio. La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal. Una atmósfera, ya se dijo en antes, es igual a 760 milímetros de mercurio, es igual a 101.325 pascales o es igual a 1,013 por 10 a la quinta pascales. ¿Cuál es la unidad del sistema internacional que se utiliza para medir la presión atmosférica? Es el pascal. ¿Sí? Muy bien. Estamos hablando de gases. ¿Por qué topamos el término presión atmosférica? ¿Por qué? Porque la atmósfera en sí es el aire y el aire es una mezcla de varios gases, ¿no es cierto? El aire es una mezcla de varios gases, pero este aire ejerce una presión sobre todos los cuerpos que están en la superficie de la Tierra. A esta presión se la denomina presión atmosférica. Muy bien. El comportamiento de los gases frente a las variaciones de presión y temperatura fue objeto de estudio de varios científicos desde el siglo XVII. Y aquí nacen las leyes denominadas leyes de los gases, ¿sí? La primera ley de los gases se denomina ley de Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte fue un científico. Él relacionó la presión con el volumen, pero a una temperatura constante, ¿sí? La presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué nos decía Boyle-Mariotte? Si la presión aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. O también nos decía, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Observemos, señoritas y jóvenes, estos tres recipientes. Todos ellos contienen la misma cantidad de gas, ¿sí? Todos ellos se encuentran a la misma temperatura. Nosotros aquí la temperatura la encontramos en escala Kelvin. El año anterior ustedes estudiaron que las leyes de los gases o los gases los trabajábamos con la temperatura en escala Kelvin. Muy bien, miren, todos estos tres cilindros se encuentran a la misma temperatura. Por eso nos dice aquí Boyle-Mariotte a temperatura constante. ¿Qué hacía él? Él relacionaba la presión con el volumen. ¿Ya? Muy bien. El primer cilindro se encuentra a una presión de 1 atmósfera. El segundo cilindro se encuentra a una presión de 2 atmósferas. Y el tercer cilindro se encuentra a una presión de 4 atmósferas. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta, ¿no es cierto? Va aumentando de 1 a 2 y de 2 a 4. ¿Qué nos dice Boyle-Mariotte? Si la presión aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye, ¿no es cierto? Disminuye. Todos ellos tenían el mismo volumen. 1 litro, mire, todos ellos tenían el mismo volumen, pero al aumentar la presión, mire, acá el volumen, ¿qué pasa? Se reduce. Mire, de 1 litro se reduce ¿a qué? A medio litro. Y si aumentamos más la presión a 4 atmósferas, el volumen se reduce aún más a 0,25 litros. ¿Sí? Entonces, el comportamiento de los gases frente a las variaciones de presión y temperatura fue objeto de estudio de numerosos científicos desde el siglo XVII. Y aquí viene la primera ley de los gases denominada ley de Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte, ¿qué relacionaba? Relacionaba la presión con el volumen, pero a una misma temperatura. No varía la temperatura en el experimento de él, ¿sí? Mire, dice que si aumenta la presión, ¿qué pasa con el volumen? Va disminuyendo cada vez más, ¿sí? En un inicio, mire, se encontraba 1 atmósfera, 1 litro. Pero aumentó la presión a 2 atmósferas. ¿Qué pasó? Ese litro disminuyó a medio litro ya. Como que se redujo. Aumentó más la presión, ese volumen disminuyó aún más a 0,25 litros. Es decir, a 1/4 de litro. Muy bien.
La ley de Boyle-Mariotte se sintetiza en la siguiente fórmula. Presión 1 o presión inicial por volumen 1, volumen inicial es igual a presión final por volumen final. ¿Sí? Pero siempre a la temperatura constante. Muy bien. Vamos ahora sí, en su debercito ustedes se encuentran o se encontrarán con un primer tema, conversión de presiones. Ya se decía que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, a 101.325 pascales o a 1,013 por 10 a la quinta pascales. Ahora dice, convertir las siguientes presiones. ¿Qué nos dice acá? Convertir una presión que viene dada en la unidad de Pascal ¿a qué? A atmósfera. Atmósfera. ¿Cierto? Muy bien, vamos desarrollando este ejercicio. ¿Qué nos dice? Entonces, dice atmósfera con Pascal. Entonces, miren, nos toca decir, una atmósfera es igual a 101.325 pascales. ¿Cuántas atmósferas habrán? En 354.672 pascales. Vamos a hacer este primer ejercicio, ¿sí? Una atmósfera es igual a 101.325 pascales. ¿Ya? Ahora, vamos nosotros a ver cuántas atmósferas habrán en. ¿Cuántas atmósferas habrán en? Ya. Muy bien. Ahora sí, yo el año anterior les indicaba que aquí nosotros vamos a multiplicar en cruz, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Lo que tiene extremo con extremo va a multiplicar y lo que está solo, ¿qué va a hacer? Va a dividir, ¿no es cierto? ¿Sí? Dividir. A dividir. A ver, hagámoslo rapidito esta operación. 1 por 3,5. ¿Cuánto? 3,5. 3,5 me dijo. Sí. Ya. 50. 3,50 ¿qué? ¿Pascales o atmósferas? ¿Qué dicen ustedes? Atmósferas. Muy bien. Atmósferas. Hemos convertido la primera, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente ejercicio. Convertir 23,54 atmósferas a pascales. Entonces sigamos. Una atmósfera es igual ¿ya? Ahora, ¿cuántas atmósferas habrán? ¿Cuántos a pascales nos dicen, no es cierto? Entonces nos toca la incógnita al otro lado. 23,54 atmósferas. Vamos a ver multiplicando, por favor. Multiplicamos 23,54 por 101.325. ¿Cuánto nos da? 2,38. 38. ¿Atmósferas o pascales? Pascales. Pascales. Ayudaránnos, por favor, para comprobar otra estudiante que nos ayude con las respuestas. De repente nos confundimos, ¿sí? Muy bien. Sigamos con la siguiente. Transformar 2,456 por 10 elevado a la segunda pascales a atmósfera, ¿sí? Entonces vamos. Una atmósfera es igual a... Aquí, ¿con cuál nos toca? ¿Con el primer pascal o con el segundo? ¿Qué dicen ustedes?
Con el segundo. Muy bien, señorita, con el segundo, ¿sí? Ya. Ahora, calculadoras, por favor, todos tienen que tener en su escritorio calculadora para poder trabajar. ¿Cuántas atmósferas habrán en? Ya, a ver, alguien que nos ayude. Por 10 a la menos 7. A ver, dígame. 2,42. 2,42. Por 10 a la menos 7. Muy bien. ¿Alguien, otro estudiante que nos ayude, por favor, para corroborar con la respuesta? Ya. ¿Atmósferas o pascales? Atmósferas. Muy bien, entonces ya vamos, sigamos, por favor, si no hay alguna otra pregunta hasta aquí, para pasar a desarrollar ejercicios de gases de la ley de Boyle-Mariot, ¿sí? Muy bien. Boyle-Mariot, él relacionaba la presión con el volumen, pero a una temperatura constante, ¿sí? No se olvide, Boyle-Mariot que relacionaba presión y volumen, pero siempre a la misma temperatura. Vamos a resolver un primer ejercicio. La ley de Boyle-Mariot se sintetiza en la siguiente fórmula. Presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. ¿Sí? Muy bien. Si alguna cosa no entienden, por favor, preguntan, ¿sí? Vamos, primeramente, cuando nosotros nos encontramos frente a un ejercicio, sacamos datos, ¿no es cierto? Muy bien. En la fórmula nosotros ya nos damos cuenta que en el ejercicio vamos a encontrar siempre los datos de presión y de volumen. Iniciemos con la lectura. Siempre hay que leer detenidamente y comprendiendo el ejercicio. Dice, un recipiente contiene 850 litros. Ese viene a ser un volumen inicial, ¿no es cierto? Un volumen inicial, 850 litros, ¿sí? Muy bien. Cuando aquí tenemos litros o otra unidad de volumen, no es necesario transformar, ¿sí? Hay estudiantes que ya hicieron su debercito, los felicito, se adelantaron un poquito, hicieron su debercito y aquí nos transformaron a centímetros cúbicos o mililitros. No quiere decir que está mal, no, pero no, la respuesta no está mal, pero no es indispensable transformar el volumen. Más adelante, cuando nosotros estudiemos otras leyes de gases y viene dado los dos volúmenes en unidades diferentes, ahí sí debemos convertir. En este caso, muy bien, vamos con el volumen inicial. Sigamos con la lectura. Dice, repito, 850 litros de un gas a 2,5 atmósferas de presión. Están colgados acá afuera, y está seco a lo mejor Apagamos esos los viejitos. micrófonos, por favor. También están colgadas afuera. Presión ¿no? inicial, 2,5 Camisa o atmósferas. camiseta. Apagamos los micrófonos, tengamos cuidado, por favor, no seamos... Vamos acá. ¿Cuál será su nuevo volumen? Me pide encontrar un volumen 2, es decir, el volumen final. ¿Cuál será su nuevo volumen? Nos dice, ¿no es cierto? ¿Cuál será su nuevo volumen? Si se disminuye 0.5 atmósferas de presión, es decir, ahí me da una presión 2, pero
comprendamos bien la lectura. Dice, si se disminuye 0.5 atmósferas de presión. En un inicio la presión inicial era 2.5 atmósferas, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos dice? ¿Cuál será su nuevo volumen si se disminuye 0.5 atmósferas de presión? Entonces la presión 2, ¿cuánto vendrá a ser? ¿Cuánto vendría a ser la presión 2? ¿Sería 2 atmósferas? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? 2 atmósferas. 2 atmósferas, porque dice, si se disminuye 0.5 atmósferas de presión. Es decir, en un inicio estábamos trabajando con 2.5 atmósferas. Si yo disminuyo la presión 0.5 atmósferas, entonces me quedaría 2 atmósferas de presión, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, regresemos. ¿Está entendido hasta aquí los ejercicios? Se debe leer detenidamente y comprensivamente, ¿sí? Porque así nos vienen ejercicios, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué nos dice? Que encontremos volumen 2, ¿no es cierto? Nos pide que encontremos volumen 2. Vamos con el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Vamos a despejar en este momento el volumen 2, es decir, este volumen de aquí, ¿no es cierto? Muy bien. Ese es el que vamos a despejar. Muy bien, entonces vamos debajito. Volumen 2 es igual a ¿qué? A ver, volumen 2 es igual a ¿qué? Lo que estorba, ¿a dónde pasa? Presión 2. Lo que nos está estorbando a volumen 2, ¿qué le estorba? Presión 2, ¿no es cierto? Presión ¿A 2. dónde va la presión 2? A dividir. Siempre lo que estorba va a dividir, ¿no es cierto? Y lo que no va a multiplicar, ¿sí? Entonces, mire aquí, ¿qué no le estorba a este segundo miembro de aquí? Es esta parte de acá, ¿no es cierto? Esta anterior, al igual, va a multiplicar. Y lo que le está estorbando a la parte que yo despejo, ¿qué es lo que le estorba? Esto de aquí. ¿A dónde va eso? Va a dividir. No se me olviden nunca esto, ¿sí? Muy bien, entonces esa partecita va a dividir. Presión 2 va a dividir, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Reemplazamos datos. Vamos reemplazando datos, ¿sí? Muy bien, vamos reemplazando datos. ¿Cuánto vale presión 1? 2.5. Muy bien. 2.5. ¿Cuánto vale volumen 1? 150 litros. 850 litros. 850. ¿Esto dividido para qué? 2 átomos. 2 atmósferas. Muy bien. Dividido para 2 atmósferas, ¿ya? Manos a la obra, por favor. Multiplicación y división rapidito. Javier. ¿Cuánto? ¿Ya? Aquí vamos a simplificar atmósferas con atmósferas, ¿no es cierto? Atmósferas con atmósferas. ¿Y qué en qué nos va a quedar el volumen? En litros. En litros. ¿Cierto? Muy bien. Vamos con la operación, por favor. 2.5 por 850 dividido para 2. 1062,5. 1000. 62,5 litros. Muy bien. Analicemos un poquito, contrastemos un poquito esta respuesta con la ley de Boyle-Mariot. ¿Qué nos dice Boyle-Mariot? ¿Qué nos decía en sus gráficos Boyle-Mariot? Que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Muy bien. ¿Y si la presión disminuye? El volumen aumenta. Muy bien, señoritas. Miren, en un inicio se trabajó con 2.5 atmósferas, se tuvo un volumen de 850. Pero ¿qué pasa? Disminuimos la presión. ¿Qué pasó con el volumen?
¿Aumentó o no? Aumentó. Muy bien. Si se dan cuenta la razón de ser del ejercicio de la ley de Boyle-Mariot. Se contrasta de esta forma y se corrobora que sí se cumple o no la ley de Boyle-Mariot. ¿Sí se cumple o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Muy bien. Sí, se Vamos con cumple. los datos antes que se nos acabe el tiempo. ¿Qué presión ejercerá un gas? ¿Qué presión ejercerá un gas? Leamos primero. ¿Qué presión ejercerá un gas si a 1,01 por 10 a la quinta pascales ocupa un volumen de 2,8 metros cúbicos? Si reducimos su volumen a la mitad. ¿Qué dice? ¿Qué presión ejercerá un gas si a 1,01 por 10 a la quinta pascales ocupa 2,8 metros cúbicos? Es decir, ¿qué me pide encontrar? La presión 2, ¿no es cierto? La presión 2 me pide encontrar, porque dice, sí, a 1,01 por 10 a la quinta pascales, es decir, me da una presión 1, ¿no es cierto? Me da aquí una presión 1. La incógnita está aquí al inicio, ¿ya? Control U, ¿ya? Ocupa un volumen. Volumen 1 es igual a 2,8 metros cúbicos. ¿Ya? Dice, si reducimos su volumen a la mitad, es decir, un volumen 2. Si reducimos el volumen a la mitad. 1,4. Muy bien, señorita. 1,4 metros cúbicos. ¿Sí? Mire, aquí estamos con metros cúbicos, con el volumen no hay para qué transformar ni convertir a litros ni a mililitros. Mire, la misma unidad. Pero si aquí nos dijera otra medida, nos dijera a lo mejor aquí 1,4 litros. Ahí sí, hay que convertir una de las dos para tener ahí igual unidad en los dos, ¿sí? Muy bien, vamos rapidito por el tiempo. Vamos a copiar la fórmula, por favor. Copiar. Vamos, control V. ¿Qué vamos aquí a despejar? La ¿Qué presión despejamos? 2. La presión 2. Muy bien, señorita, la presión 2. ¿Ya? ¿Qué le está estorbando a la presión 2? El volumen 2. ¿Ese a dónde pasa? A dividir. Muy bien, señoritas, a dividir, ¿no es cierto? ¿Y lo demás? A multiplicar. Muy bien. B1 por B1 dividido para B2, ¿sí? Vamos acá reemplazando datos. ¿Cuánto vale P1? Muy bien. 1,01 por 10 a la quinta pascual. Muy bien, por B1, ¿cuánto vale? 2.8. 2,8 Ya. Dividido para volumen 2, ¿cuánto vale? 4 metros cúbicos. Ya, multiplicación, por favor. Simplificamos metros cúbicos con metros cúbicos. Siempre hay que ir simplificando unidades. Y la presión nos va a quedar en pascales. A ver si nos ayuda alguien, por favor. Unos 2 estudiantes. Vamos con la operación. ¿Ya le salió?
202,000 me sale, Liz. Ya un momentito, ¿alguien más que nos ayude, por favor? Sí, dicen 202,000. 202,000. Sí, tiene razón. Muy bien. Pascal. ¿Sí?